Mi nombre es Guadalupe Montserrat Reyes Jordán, Grupo Sor Juana Inés de la Cruz, y aquí tengo a la persona con la que me ayuda a hacer mis prácticas. Mi nombre es Fernanda Pérez Guzmán, estudio el primero de secundaria y Hoy hablaremos sobre el virreinato. ¿Tú sabes qué es el virreinato? es cuando después de que se descubrió América España conquistó México y los territorios de América. ¿Sabes más o menos en qué años o no? Más o menos como en el siglo XVI al XIX. Bueno, sí, está bien. Bueno, después de la conquista, México dominó, los españoles dominaron a los mexicanos, como decía Fer, que fue en los siglos XVI y XIX. En esta había un tipo de organizaciones políticas, había culturas, subclases y todo eso. Más que nada había mestizos, indígenas y europeos. En la Nueva España también dominaba también mucho la religión y los tipos de clase. Bueno, la organización política se consideraba que eran los reyes, que estos eran los que asumían el mando. También los consejos de Indias, que estos realizaban las leyes en esa época que se tenía que dar. También los virreyes, que estos eran políticos y también eran militares. También había la real, bueno, que esto más que nada era el magisterio que se encargaba de evitar los conflictos culturales. También los indios eran los hombres que tenían que pagar un cierto porcentaje de sus ganancias a los españoles. También en los bajos pueblos más que nada eran los que construían, los artesanos, los agrícolas, y también eran gente de bajos recursos y eran negros también. Bueno, eran de raza negra. También la clase media, ellos eran los españoles y los criollos, que también tenían una posición económica, pues se podría decir más o menos. Y la clase noble, todos estos, como la clase media, la clase baja, digamos que ellos se podría decir que ellos solo compraban, y o sea, todas las personas estaban a sus órdenes. O sea, si querían, digamos que carne, pues iban con el ganadero para que les pudiera llegar ese recurso. O sea, ellos no ponían nada de su parte. Había este tipo de organizaciones económicas, que era la minería, la agricultura, la ganadería, el comercio. ¿Tú qué piensas que la minería hacían? Pues se excavaban en las minas para sacar los minerales de las tierras. Ah, sí. La agricultura, bueno, antes qué piensas que hacían y ahora igual qué es lo que hacen. Se ocupaban las yuntas para sembrar maíz, frijol, alimentos para que los españoles comieran. Ahora sí que a sus servicios. Ajá. La ganadería, que La crianza de animales de granja, vacas, pollo. el comercio, ¿qué crees que en ese entonces había? La compra y venta de objetos, dinero. Fer, tú, en esta época existen unos personajes muy importantes. ¿Cuál tú consideras que fueron muy importantes en esta época? Pues Sor Juana Inés y Bartolomé de las Casas. Bartolomeo, ¿qué fue lo que realizó que tú consideras que fue importante en esa época? Pues él defendió a los mexicanos, o sea, a este lugar. Tenía la opinión de que como este era el lugar donde vivíamos, tenían que respetarnos a los españoles, o sea, no tenernos como esclavos. Uh-huh. También él defendió mucho los indígenas, como decía Fer, que porque era nuestro país, no teníamos que ser sobreexplotados, o sea, ante los españoles. Y también Sor Juana Inés de la Cruz, ¿tú qué crees que realizó o qué fue? Pues ella quería estudiar, quería recibir la misma educación que los hombres. Pues técnicamente fue una de las primeras feministas que sabía que las mujeres debían de tener los mismos derechos que los hombres. Sí. También aquí Sor Juana Inés de la Cruz fue de las mujeres que entró a ser monja, monja, para que tuviera educación, ya que a las mujeres en ese entonces no podían tener la educación, solo los hombres.
Entonces también ella fue, como dices, de las feministas, hizo muchas obras literarias para dar a conocer su punto de vista, aunque el gobierno no la quería dar a relucir hacia la sociedad de los mexicanos, ya que era una mujer y bueno, daba mucho a la luz del gobierno que se manejaba en ese entonces. Y ya viendo todo el tema a más profundidad, Fer, ¿tú cuál crees que fueron algunas causas del virreinato? Pues la llegada de Cristóbal Colón, pues, y la necesidad de España de tener más territorios, de abarcar más. La búsqueda de recursos minerales. Y algunas consecuencias que tú crees que surgió. La esclavitud, extensión de... Bueno, se acabaron mucho las culturas de México, pues ellos quitaban sus creencias, tradiciones y los esclavizaban. Ajá. ¿Crees que esta esclavitud, este maltrato hacia los mexicanos, crees que hoy en día todavía siga existiendo? No, gracias a la Declaración de los Derechos. Ajá, pero igual hay que tener en cuenta que también existen algunos trabajos donde esclavizan a las personas. Igual algunas personas que tienen mucho dinero se pueden ir a las comunidades más indígenas, y como podríamos decir que las comunidades indígenas todavía no están 100% alfabetizadas, así que entonces en eso como que las llegan a lavarles el cerebro para poder hacer algunas cosas con ellos, como trabajar hacia ellos con un sueldo mínimo. Bueno, para la primera actividad de reforzamiento sobre el tema va a ser un tipo memorama. Bueno, pero va a ser con conceptos y algunas clases sociales que existían en la época del virreinato. Así que aquí le puse algunas de las clases sociales y Fer tiene los conceptos, entonces ella va a tener que relacionar el concepto con la palabra que se encuentra aquí en la mesa. Comenzamos. Autoridad y poder absoluto. Creaba las leyes con base a las órdenes reales. Dirigente político, jefe militar, administraba economía y justicia. Primer virrey, don Antonio de Mendoza. Magistrados encargados de evitar abusos de gobernantes. Alcaldes y regidores electos administraban lo relacionado con el municipio. Bueno. Constituido por españoles, criollos y mestizos. Gozaban de buena posición económica, desempeñaban cargos administrativos y profesionales. Constituida por españoles y criollos con títulos de nobleza, gozaban de los mayores privilegios en trabajar. Entonces, clase media. Era la clase constituida por comerciantes, artesanos, agricultores y negros libertos. Hombres libres pero bajo la tutela de alguien, fueron vilmente explotados y los obligaban a pagar tributos. Hombres de raza negra, traídos de África para el servicio doméstico, eran considerados los últimos. Como segunda actividad vamos a hacer un memorama. Aquí imprimí unas imágenes y con los mismos temas de las clases sociales que se encontraban en esa época, vamos a hacer con la siguiente actividad. Nos volteamos, ayúdanos, voltear a hacer. Estamos volteando. Fernanda las tendrá que relacionar y observar si sí son las buenas. Bueno, comenzamos. ¿Qué te pasa, enamorada, no?
Ajá, sí, eso es memoria. Aquí hay más, ¿eh? Para que no se... Ay, Sí. Aquí. Bueno, esto ha sido un reforzamiento sobre el tema del virreinato. ¿Cómo te gustó la clase? ¿Alguna pregunta que tengas? No, todo bien. Sí. ¿Cómo te sentiste al realizar este tipo de actividades? Concentrado. Sí. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.